Dios les bendiga. Desde Londres les mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos acompañan en las diferentes partes de la tierra para reflexionar acerca de la palabra del Señor. Dios les bendiga y son bienvenidos a esta clase o a este estudio de la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo número 37, versículos 4 al 6. Vamos a leer entonces juntos la palabra del Señor. Busque allí, por favor, la palabra de Dios o una Biblia, si es que tiene, y leamos este capítulo 37, verso 4 en adelante, y edifiquémonos juntos en la voluntad del Señor. Bueno, leamos entonces el versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían, dice la palabra del Señor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de atmósferas familiares hostiles. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude con esta palabra y ministre de manera poderosa y sobrenatural a nuestras vidas. Incline su rostro, por favor. Señor poderoso, esta es tu palabra fiel y verdadera, Dios. Ponemos delante de ti esta palabra, Señor, y creemos que a través de ella, Padre, tú ministrarás nuestra vida, nuestro corazón y nuestras familias de manera poderosa. Dios mío, atamos toda obra inmunda del enemigo y declaramos, Señor, que tu palabra será oída por todos aquellos, Señor, para los cuales tú la envías, Señor, y que traerá frutos apacibles de bien y de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Entonces vamos a estudiar acerca de atmósferas familiares hostiles. Bueno, a manera de introducción, cuando yo preparaba este tema, me acordé que cuando yo estudiaba pedagogía en biología, química y ciencias naturales, tuve alguna vez un ramo donde estudiamos la atmósfera, ya la capa de aire que rodea la Tierra. Y vimos en aquella oportunidad, y después lo tuve que enseñar a mis estudiantes, que la atmósfera está constituida por capas o regiones, ¿ya? Y hay una región, la más cercana a la Tierra, que se llama troposfera, y que es donde nosotros habitamos y está la vida, el campo, qué sé yo. Y es una atmósfera o una capa atmosférica que tiene todas las condiciones para que la vida humana se desarrolle, ¿ya? Y para que la vida, los animales, las plantas, qué sé yo, todos crezcamos y bueno, en el caso de los seres humanos, seamos todo lo que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Es el ambiente propicio para que se desarrolle el ser humano en la troposfera, ¿ya? Entre 0 y 8 kilómetros de altura. Está la temperatura adecuada, todo, la presión, los elementos químicos que componen esta área o esta región de la atmósfera
todo hace que la vida sea posible, favorable, todas las cosas. Pero hay otras regiones de la atmósfera donde no es posible la vida. Hay turbulencias, hay demasiados iones, hay radiaciones, hay presiones atmosféricas demasiado bajas o demasiado altas que la vida no se puede producir allí. Hay elementos químicos nocivos para la salud y para la vida. Hay temperaturas demasiado altas y en otras demasiado bajísimas que no dejan posible no hacen posible el desarrollo de la vida. Entonces, yo me acordaba que así como hay atmósferas que son nocivas, son hostiles para el desarrollo de la vida humana, también las hay en nuestras familias, atmósferas hostiles, nocivas, para que la presencia de Dios pueda venir a las familias y para que esas familias puedan crecer, desarrollarse, dar los frutos para los cuales Dios les ha enviado a esta tierra, a este mundo. Entonces, a la luz de esta palabra y con este ejemplo que estamos viendo, vamos a mirar una familia, la familia de Jacob, y vamos a ver algunas características de esa familia que hacían que haya allí un ambiente hostil. Vamos a mirar primero que ese ambiente hostil se debía en parte a los padres, pero también vamos a ver que se debía también a los hijos. Entonces, hay ambientes, hay atmósferas familiares, puede ser tu familia, donde los padres están cometiendo errores que son tremendamente grandes y nocivos, hostiles, para que la presencia del Señor venga, para que haya gozo, para que haya paz, para que haya comunión, para que haya la llenura del Espíritu Santo, para que haya alabanza, para que el Señor pueda allí estar presente y traer protección a esa familia, a ese hogar. Entonces, en el caso de uno de los hijos de Jacob, que era José, vamos a mirar por qué el ambiente para José era hostil. Y como leíamos en el texto bíblico, sus hermanos llegaron a aborrecerlo tanto que finalmente lo vendieron a unos mercaderes. Es decir, era un ambiente tremendamente hostil para José. ¿Por qué razón era hostil para él? Este José era hijo de Jacob con Raquel, ¿ya? Tenía José 11 hermanos varones. Mujeres, se habla de una mujer, una hermana de ellos, pero a lo mejor había más, solo que a las mujeres no se les menciona hasta que por alguna razón deben ser mencionadas, pero a lo mejor había más mujeres en esa familia. José era uno de los menores de esos 12 hermanos, ¿ya? Estaba él y su hermano menor, Benjamín, que eran los menores de esa familia. Los demás todos eran mayores que ellos y por lo tanto era una familia grande, un familión, como diríamos nosotros. Y imagínense que a nosotros nos cuesta gobernar un hogar donde hay 2 o 3 hijos. ¿Cuánto más un hogar donde hay 12 hijos? 12 hijos, todos distintos, de distintas edades, pequeños y otros ya grandes, adolescentes o más grandes, ya mayores. Donde hay mujeres, donde hay varones. Imagínese todo ese ambiente ya con 12 niños, 12 personas que atender además del matrimonio. Súmele a ello que allí no había una sola esposa. Jacob tenía más mujeres y ahí por lo menos se mencionan 4 mujeres que tuvieron hijos de él. Estos 12 hijos
eran de 4 mujeres diferentes que vivían allí con él. Raquel, Lea, Silpa, Bila. Todas ellas tenían hijos que le dieron a Jacob. Entonces, José tenía hermanos, pero ni siquiera eran hermanos en totalidad, hermanos de madre y padre, sino que eran medios hermanos. Tenía solo uno que era su hermano completamente, los demás eran medio hermanos. No había solo una madre en casa, había varias madres en casa, había varias mujeres. El ambiente se va poniendo más duro en la medida que uno empieza a indagar a esta familia. Y a eso súmele que cuando Raquel dio a luz el hermano menor de José, al hermano menor de José, ella murió. Y por lo tanto, José no tenía a su madre presente, sino que eran esas otras como una especie de madrastras para él. Había varias mamás, pero él no tenía a su mamá para que lo defienda, yo no sé, para que le sirva la mejor presa, para que de repente le haga un cariño y le diga, hijo, yo te amo, yo te quiero, mira, te planché tu ropa, mira, fui a la tienda y te compré lo que a ti te gusta. Él no tenía esa mamá. Entonces, el ambiente era un poco duro para él. Era un poco duro y él era de los menores de los hijos. Entonces, todos sus hermanos mayores lo miraban como entre ceja y ceja porque era de los menorcitos y siempre los menorcitos son, de alguna manera tienen la protección del papá. Y en este caso, Jacob quería como sobreproteger a José y a Benjamín porque fueron hijos de la mujer que él amaba más. Él amaba a Raquel, pero Raquel murió. Entonces, de alguna manera, él quería proteger a esos hijos y se le pasó la mano porque los sobreprotegía. Y entonces los otros hermanos miraban mal la actitud que tenía Jacob para con esos hijos menores. Y en especial con José, porque a José le hizo una túnica de colores, una túnica especial, bordada de manera especial, para que él saliera por ahí y vistiera con esos ropajes especiales, que se le hacían solamente esas vestimentas, las lucían personas de élite, personas importantes. Entonces, los hermanos miraban mal a José por esa razón. Lo aborrecían, dice la palabra del Señor. Lo aborrecían por todas esas cosas. Y a eso le sumamos que Dios se revelaba a José desde temprana edad a través de sueños y de visiones. Y él tenía sueños y visiones donde veía lo que Dios iba a hacer con él más adelante. Y entonces él no era tan maduro como para callar esos sueños y guardarlos en su corazón, o no tenía la sabiduría para ir a la persona adecuada, en este caso a su padre, y contarles esos sueños para que él lo guiara y lo aconsejara y le dijera, mira hijo, qué bueno me contaste ese sueño a mí, no se lo digas a tus hermanos porque ellos pudieran malinterpretar esto, porque no es el tiempo todavía de Dios de dar a conocer ese sueño. Oremos juntos, hijo. Tal vez le faltó una mamá o un papá al lado que le dijeran, hijo, oremos por ese sueño, oremos por esas visiones que tú estás teniendo, porque en el tiempo de Dios ellas se van a cumplir, pero por ahora no es el tiempo y tú tienes que guardar en tu corazón todas estas cosas que Dios está revelándote a tu vida. José era un poco inmaduro y atarantado en el sentido que él abría la boca y contaba todos esos testimonios de Dios y
lo que Dios le revelaba en sueño. Entonces eso era peor todavía. Se sumaban todas esas cosas que hacía Jacob y más encima la actitud misma de José. Lo odiaban porque Jacob lo sobreprotegía, pero ya cuando él contaba esos sueños es que ya no lo soportaban. La palabra del Señor dice en Génesis 37:4, dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por esto lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Se dieron cuenta cómo sería el padre sobreprotector y cuidadoso con él, que los hermanos se daban cuenta y por eso dice que no soportaban, lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Le hablarían duro, con garabatos, lo tratarían mal, se burlarían de él apenas tuvieran la oportunidad, se lo mechonearían, le darían sus palmadas, sus puñetazos de repente. Entonces, más encima, Jacob lo mandó en cierta ocasión a cuidarlos, a mirar qué estaban haciendo, porque cuidaban de las ovejas y las llevaban a pastar a diferentes áreas dependiendo donde hubiera pasto. Y en un momento Jacob mandó a José como a vigilarlos, a ver qué estaban haciendo, a ver cómo les iba. Y entonces los hermanos, al verlo venir, decían, ahí viene el soñador, ahí viene este, oh, ahora sí que es nuestra oportunidad para acabar con él. Y entonces lo echaron a un pozo, pero sin agua. Después lo sacaron de allí y lo vendieron a unos mercaderes, y todos sabemos la historia. Pero era un ambiente hostil donde José tuvo que crecer y desarrollarse en los comienzos de su vida. Después de eso fue vendido como esclavo a Egipto, después fue encarcelado porque le levantaron una calumnia, fue metido a la cárcel y pasó muchas cosas horribles. Todo un proceso hasta que finalmente se convirtió en el brazo derecho de Faraón, fue sacado apresuradamente de la cárcel para llegar a ser todo aquello que Dios había dicho de él, todo aquello que Dios le había revelado cuando era joven, se cumplió allí y él fue sacado para ser el brazo derecho de Faraón. Y entonces llegó un momento en que tuvo que pedir perdón y perdonar. Perdonar a sus hermanos que le habían dañado, y yo creo también pedir perdón a Dios por toda la amargura, el dolor que tal vez arrastraba de los recuerdos de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, junto a esa tropa de hermanos que lo aborrecían. Una atmósfera hostil. En esa atmósfera no había nada, solo había contiendas, disensiones, odios y cosas por el estilo. Pero Dios tiene misericordia y hace que José se convierta en el brazo derecho de Faraón y que salve a toda su familia de la hambruna que había venido en su país, y entonces él se convierte en el salvador de su familia y se cumplen así los sueños y las profecías de Dios sobre la vida de José. Pero él tuvo que sobreponerse a todas esas circunstancias adversas que le rodearon. Tal vez tú, tal vez en tu familia o personas que tú conoces están viviendo en atmósferas hostiles como esta que rodeó a José desde su niñez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Proverbios 27:4 dice, cruel es el furor e inundación
la ira. O sea, la ira es como una inundación que viene y ahoga a todo el mundo. La ira es terrible. Pero dice, ¿quién se mantendrá ante los celos? Los hermanos de José eran celosos. ¿Quién puede mantenerse allí? Pero por la misericordia de Dios, José se mantuvo. Y aunque ellos lo vendieron a unos mercaderes, yo creo que el plan de Dios fue sacarlo de su familia, porque si no, de alguna manera podían hasta matarlo, porque eso era lo que querían, acabar con él. Entonces yo creo que Dios lo sacó para que realmente pudiera cumplir el plan divino. En Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne son, y ahí menciona una lista de obras de la carne, entre ellas pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidia, es decir, todo eso que había al interior de esa familia eran obras de la carne. Sin embargo, Jacob tenía una promesa de Dios que sus hijos eran hijos de bendición, que sus hijos iban a ser los patriarcas de Israel. Pero imagíneselos allí, esa tropa de coléricos, todos enojones, todos con la cara larga, todos gritando, pegándose, divididos entre ellos. Una familia dividida, las mujeres peleando entre ellas, las esposas de Jacob peleando entre ellas, una y otra cosa, rivalidades, disensiones, iras, contiendas, enojos. Y sobre todo aquí, envidia y celos. Se movía mucho eso de envidia y celos, que son obras de la carne. ¿Hay envidia en tu hogar? Debemos nosotros poner cuidado. Si tenemos 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, hay envidia en nuestros hogares, hay celos. ¿Estamos nosotros realmente siendo iguales para con todos nuestros hijos o tenemos preferencias de hijos? Mimamos a uno y a los otros pobres los tratamos como los empleados de la casa. Hay diferencias en la crianza de nuestros hijos. A unos porque sacan buenas notas les llevamos y le compramos todo lo que quieren, y a los otros que no les rinde mucho les compramos lo que sobra o le ponemos la ropa que va quedando de los mayores. Miremos cómo estamos haciendo la crianza. En unos invertimos y en otros los ponemos a hacer lo que venga. A unos les pagamos universidad y a otros no queremos pagarle porque vemos que tiene tal vez un talento en otra cosa y no queremos invertir en ellos. Miremos, iglesia, por eso al interior de la familia a veces hay celos entre los hermanos, hay contienda, hay desunión entre ellos. Cuando son pequeños los niños pelean porque están formando su carácter y qué sé yo, todo eso, ¿no? Pero ya cuando son más grandecitos, ellos ya no pelean por pelear, pelean y se enfadan unos con otros por cosas concretas. Cuando son pequeños son los juguetes que se quitan entre ellos, que se burló, que le miró, que le dijo un sobrenombre, que cosas así. Pero cuando ya son más grandes, ellos pelean por cosas concretas. ¿Por qué pelean en tu familia? ¿Cuál es el ambiente que hay al interior de tu casa? ¿Hay rivalidad allí dentro entre tus hijos? Nosotros debemos vigilar cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Le hacemos a uno una túnica de colores y a los otros vamos al Charity o a una casa de ropa de segunda mano y le compramos de lo que otro regaló o votó. ¿Cómo estamos nosotros cuando servimos la comida? A uno le damos la mejor presa y a otro le damos las patas del pollo. Debemos mirar eso.
Debemos mirar en pequeños detalles. A veces nosotros fomentamos la división familiar. Fomentamos la desunión, la envidia, los celos y las contiendas. En Hechos 7 dice: y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Por eso él logró sobreponerse a esa atmósfera hostil y transformar esa atmósfera en una atmósfera de bendición. Pero tuvieron que pasar años y él estar fuera de esa familia, para cuando él volvió nuevamente, se pudo generar un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque hubo confesión de pecado. Sus hermanos confesaron su pecado a duras penas, porque le mintieron al papá y al papá lo tenían engañado. Pero al final hubo una atmósfera de bendición. ¿Por qué? Porque ellos pudieron abrazarse, pudieron decirse todas las cosas, y José también pudo perdonarlos, abrazarlos y olvidar ese pasado hostil. Y yo creo que Jacob también los abrazó a sus hijos y por fin pudo tener una familia como él habría anhelado en lo profundo de su corazón. Pero fue necesario sacar del corazón todo lo que estaba allí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres de familia. Procurar la unidad de nuestros hijos. Velar porque hay allí un ambiente de paz y de coinonía al interior de nuestros hogares. Ser promotores de la unidad, del amor, de la paz al interior del hogar. No gestar ni promover los celos y las contiendas entre nuestros hijos. Miremos cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Y si vemos que hemos cometido errores, pedir perdón a nuestros hijos. Todos nos hemos equivocado, vinimos tal vez de crianzas diferentes y nos encontramos a lo mejor que como padres no sabemos cómo actuar en diferentes situaciones, porque los hijos son todos diferentes. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Solo a través de la palabra de Dios podemos encontrar principios que nos ayudan a encaminar nuestra familia y a fundarla con buenas bases, con la base de la palabra del Señor, siendo Cristo el fundamento de nuestra familia. ¿Tenemos a Cristo realmente como fundamento de nuestra familia? ¿Es Él la base para edificar nuestros hogares? Si miramos esta atmósfera hostil que rodeó a José y que el Señor tuvo que sacarlo de allí para que José alcanzara su asignación divina. Tal vez si nosotros proporcionamos los ambientes familiares para traer la presencia del Señor, Dios no tendría a lo mejor que sacar a nuestros hijos de sus casas, de sus hogares, porque allí podrían cumplir su asignación divina. Pero a veces los ambientes del hogar son hostiles. Así todo, Dios hizo su voluntad perfecta con José y él se agarró a las promesas, a los sueños y a las visiones que tenía cuando era joven. Él tenía una palabra de Dios que decía que él era una rama fructífera. Rama fructífera es José, dice en Génesis 49. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura a sus hermanos, etc. Pero él se sobrepuso como una rama o como una enredadera, logró pasar esos muros que se pusieron delante de él. Y eso es lo que nosotros como hijos y como familias debemos hacer. Sobrepasarnos a cualquier muro que nos salga en el camino
cualquier espíritu inmundo que venga sobre la familia. Hermanos, nosotros tenemos que vencer. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo de poder, de autoridad. El Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, sí podemos vencer esas atmósferas hostiles. Sí podemos, en el nombre del Señor, tomando en nuestras manos todas las armas de nuestra milicia, que no son carnales, dice la palabra de Dios, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, para llevar todo eso cautivo a la obediencia a Cristo, para que nosotros llamemos la bendición, seamos promotores de bendición y hagamos huir cualquier espíritu inmundo que se interpone e impide que a nuestros hogares y familias venga la presencia del Señor. Como padres, hermanos, nosotros debemos buscar mucho de la presencia del Señor. En 1 Corintios dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como hombres carnales, como hombres naturales, no como hijos de Dios, como hombres espirituales. Si hay celo, si hay contienda, si hay envidia al interior de nuestra familia, hermanos, porque todavía somos carnales, porque todavía no hemos muerto a la vida vieja y tenemos que rendir nuestro corazón a Dios, tenemos que rendir nuestra vida a los pies de Cristo. Y este es el día para rendirnos delante de Él, para llevar todo eso que hay en nuestro corazón a los pies de Cristo. El viernes veíamos que el pecado se asemeja a la lepra y que la lepra hoy en día no es tal vez visible porque la lepra se genera en el corazón. El pecado tiene sus raíces en el corazón y es allí donde nosotros debemos ir, a nuestro propio corazón, y arrancar de raíz toda envidia, todo celo, toda ira, toda contienda, porque todas esas cosas se generan en el corazón del hombre. Y del corazón del hombre es que sale todo ello y luego lo hablamos y lo declaramos de nuestra boca. Del corazón debería manar vida, pero a veces sale cualquier cosa de allí. ¿Por qué? Porque es eso lo que hay. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos echar fuera todos esos espíritus inmundos de celos, de contienda. Padres, los que están malcriando hijos, mimando hijos más que a otros, sobreprotegiendo a unos y desprotegiendo a otros, debemos mirar cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Tal vez nosotros somos los que estamos promoviendo atmósferas hostiles y no estamos promoviendo la visitación de Dios, del Espíritu Santo en nuestros hogares. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque a veces somos nosotros los causantes, como en este caso, de la ira y de los celos que ellos mantenían. ¿Por qué? Porque somos injustos como padres, no somos como le dijera, equilibrados en nuestro proceder. No hay igualdad dentro del interior del hogar. En segundo lugar, quisiera ver con ustedes un ambiente hostil que es producido no por los padres, sino a causa de los hijos. Este fue producido a causa del padre, pero hay ambientes que son producidos a causa de los hijos propiamente tales, ¿ya? En Génesis 34, del 1 al 2, vemos otro integrante de la familia de Jacob, pero es una hija que se le llama Dina,
que aparece allí como única hija que se nombra de Jacob, pero tal vez, como le decía al comienzo, había otras hijas. Y dice el texto bíblico en Génesis 34:1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y en el 2 dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Eso para los teólogos quiere decir que la violó. La encontró en la calle y la violó. Bueno, Jacob, el padre de Dina, había comprado una tierra, un terreno a Hamor, al príncipe, al rey de Siquem, ¿ya? Y entonces ellos se habían ido a vivir a esa tierra de Siquem. Jacob y su familia se habían mudado para allá. Y entonces a esta Dina, que yo me la imagino una jovencita, se le ocurrió ir a curiosear a Siquem, a conocer las hijas de Siquem, a conocer el país, a conocer la gente que había allí. Como cuando tú llegas, te mudas a una ciudad, a un lugar, y tú te vas a conocer. Pero eran otros tiempos. Esa ciudad, Siquem, era un lugar de gente pagana, de hombres mundanos. No era pueblo de Israel. Entonces, esta Dina se expuso a que hombres la empezaran a mirar y a desear. Y claro, andaba sola por el mundo esa niña, y entonces ellos hicieron de la suya. El tipo la vio, la encontró linda, una niña criada al interior de un hogar que como fuera tenía principios de Dios, un hogar donde una familia era llamada para propósitos grandes en Dios, donde el diablo merodeaba porque no quería que se cumpliera con esta familia la asignación que Dios tenía para cada uno de ellos. Andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tantas cosas pasaban igual al interior de esta familia. Por curiosa le salió carita la gracia, porque la violaron, perdió ella su virginidad. Se expuso a que hombres malos hasta la podrían haber muerto, pero este hombre, según lo que dice ahí, finalmente quería casarse con ella. Pero los hermanos se vengaron de ese hombre y de todos los varones de esa ciudad y los mataron a todos. Usted puede leer la historia de este texto bíblico y se va a dar cuenta que lo que hizo Dina trajo como consecuencia la muerte de ese varón que la violó y la muerte de todos los hombres de esa ciudad, los hombres ya adolescentes para arriba. Fueron todos muertos. Los hermanos de Dina se vengaron y mataron a todos los varones en esa ciudad. A todos los varones. Quedaron las mujeres viudas y los niños huérfanos porque murieron todos los hombres de esa ciudad. Quedaron los pequeños nomás. Imagínese, o sea, ella perdió su virginidad, la violaron, la deshonraron, se expuso a que la mataran. Su nombre y su fama quedó por el suelo, la familia quedó por el suelo, toda la familia de Jacob. Yo creo que fueron la noticia de todo ese país, porque cuando se vengaron los hermanos y mataron a todos los hombres, yo creo que esa noticia se divulgó por todos lados, o sea, fue conocida todo lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque a una joven se le ocurrió salir a vagar por la ciudad. No tuvo las precauciones, no
no tuvo el razonamiento de decir, no, no voy a ir sola, voy a ir con uno de mis hermanos, voy a ir con mi madre, voy a ir con mi papá, no me voy a exponer por ahí. Salió sola. Y claro, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos salgan donde les da la gana, que vayan a dormir a la casa de la amiga, que vayan a dormir a casa del amigo, usted los expone a que violadores y personas malas los abusen y hagan estragos en la vida de ellos, los marquen para siempre. No seamos confiados, padres. No seamos confiados. Es verdad, esta era una niña, tal vez adolescente, ya sabía razonar, sabía pensar, pero fue imprudente. Y mientras los hijos viven con nosotros, nosotros debemos protegerlos. Iglesia, a nuestras hijas nosotros no se las tenemos que entregar al mundo, a los cananeos. Nuestras hijas vienen con propósitos eternos y nuestros hijos. Nosotros debemos orar por maridos cristianos, por esposas cristianas para nuestros hijos, no entregárselos al mundo. Ahora, si ellos eligen, a pesar de que nosotros los aconsejemos y los guiemos, ya eso es cosa de ellos. Pero nuestro deber es guiarlos, es aconsejarlos, es protegerlos, no entregarlos al mundo. Nosotros debemos chequear las amistades de ellos, debemos chequear sus celulares. Debemos poner cuidado cuando ellos empiezan a tener deseos de las cosas del mundo. Y esta niña empezó a tener deseos de las cosas del mundo. Por eso quiso conocer la ciudad, el mundo. Dice ahí que ella quiso ir a ver a las hijas del país. O sea, a las mundanas, a las cananeas, a las mujeres de esos lugares paganos. ¿Qué tenemos nosotros que ir a ver? A gente del mundo, conciertos mundanos, cosas donde se mueve la droga, el alcohol y muchas cosas más. Se promueve la inmoralidad sexual. ¿Cómo vamos a dejar a nuestros hijos ir a esos lugares? Nosotros debemos protegerlos a ellos. Ella salió sin protección, sin compañía de ninguna persona. Ella tenía 2 hermanos varones que podrían haberle acompañado, uno de ellos. La mamá debió decir, no, tú no vas con tu hermano. Es como cuando una chica pide permiso para ir al cine con un amigo. Nosotros como madres, ¿cómo vamos a dejar que nuestras hijas salgan con un amigo al cine? Hay que mandarla con el hermano menor o con el hermano mayor, porque no sabemos con quién se va a encontrar allí. Y algunos me dirán, ay, qué cuadrada pastora, qué es esto, qué lo otro. ¿Sabe cuántos casos atendemos los pastores de niñas que han sido violadas? Muchos casos de niñas que fueron violadas porque sus padres las dejaban en casa de un familiar, de un amigo, de alguien para ellas ir a trabajar o para ir a hacer algo. Y ahí la propia familia, familiares que estaban allí violaron a esas niñas. Amigos que eran de confianza de esos padres violaron a esas niñas o a esos niños y los marcaron para siempre. Usted no sabe cuánto nos cuesta a los pastores poder restaurar una vida de una niña que ha sido violada por culpa de una madre que no le protegió, de una madre que fue demasiado confiada. Es eso lo que nosotros, hermanos, debemos cuidar, porque a veces dañamos para siempre la atmósfera de nuestra familia por estas cosas que, debiendo poner nosotros cuidado, no lo hacemos. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestros hijos. Hasta donde más podamos, iglesia, hasta donde más podamos.
Claro, hay momentos que ellos mismos, cuando crecen ya y salen del hogar, no quieren que nosotros ya nos metamos más en sus vidas, y está bien. Pero podemos orar por ellos y podemos aconsejarles cuando nos visitan o cuando nosotros les visitamos. Pero mientras viven bajo nuestro techo, nosotros debemos velar por ellos, protegerlos y guiarles, iglesia. En el primer libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque a ella le despertó una curiosidad por el mundo, por las cosas del mundo. Y no está mal, somos personas que tenemos sentimiento y razonamiento, pero cuando ya es una cosa que nos carcome por dentro, nosotros como padres debemos mirar y poner un paralelo, un stop a esas cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, acuérdate que decía el texto que ella quiso ir a ver a las hijas del país, deseos de los ojos. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Qué tenemos que nosotros andar mirando? Las cosas que el mundo mira, iglesia. Nosotros debemos preocuparnos de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor, de encaminar a nuestros hijos por caminos de verdad y de justicia. Yo llamo a los padres en esta hora a tener cuidado con nuestros hijos, a promover ambientes familiares de respeto, de protección al interior del hogar, no dejar a nuestros hijos a la deriva, poner cuidado por ellos, a no mimarlos tanto, sino que abrirle los ojos y decirle las cosas tal como son. No encubrir la verdad para ellos, abrirle los ojos, que ellos vean que en el mundo hay maldad, porque nosotros los criamos en ambientes donde tal vez son ambientes sanos y ellos van al mundo y claro, de una caen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen costumbre de esas cosas. Debemos cuidarlos. Ellos tienen llamados de Dios, que nosotros tenemos que proteger esos llamados que Dios ha hecho a algunos y a cada uno de nuestros hijos, porque la Biblia dice que nosotros no daremos a luz hijos de maldición o para maldición, porque somos linaje de Jehová y nuestros hijos con nosotros y los hijos de nuestros hijos son linaje de Jehová. Y dice que nosotros no sembraremos para que otro coseche, sino que veremos los frutos de lo que nosotros hemos sembrado en nuestros hijos y en nuestra familia. Así que sigamos sembrando, sigamos invirtiendo en nuestra familia, sigamos velando por atmósferas de bendición al interior de nuestros hogares. Promovamos la adoración, la alabanza. Promovamos el amor a la palabra del Señor. ¿Sabe lo que pasó finalmente? Aquí en este texto bíblico dice que Dios le habló a Jacob y le dijo: Jacob, ve a Betel y levanta un altar para mí. Pero antes de eso, que se limpien tus hijos, que se limpien del pecado, que se limpien de la miseria que vienen arrastrando. En Génesis 35, yo le voy a leer, dice ahí en el 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y vayamos a Betel, y haré allí altar
al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué tenían que hacer? Sacar todos los dioses que tenían en el lugar de Jehová, todo aquello que hemos puesto en el lugar de Dios, todo aquello que le quita el primer lugar al Señor, debemos sacarlo de nuestra vida y poner a Dios en primer lugar en nuestros hogares. Adorar allí, orar, tener tiempo con nuestros hijos para leer la palabra, para ministrarlos, para orar por ellos. Pero a veces algunos padres son tan trabajólicos que no tienen tiempo para invertir en esos hijos. Esos hijos piden a gritos a veces que nosotros les atendamos, pero a veces andamos tan preocupados de ganar plata o de esto o de lo otro, de las vanidades de la vida, que despreocupamos a nuestros hijos. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de sacudirnos el pecado, como le dijo Jacob a sus hijos. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esa es, hermano, la clave para edificar nuestros hogares. Sacar de nuestro corazón todo lo que impide que Dios sea levantado, sea exaltado en medio de nosotros. Tal vez tú que me estás escuchando, y con esto termino y vamos a orar, te sientes tal vez como José, en un ambiente familiar enrarecido, un ambiente hostil, rodeado de gente que a lo mejor te rechaza, te dice una cosa, te dice otra, o a lo mejor la esposa se siente así, el esposo tal vez. Te sientes tú rechazado, te sientes odiado, sientes que los que te rodean te tienen envidia, celos. O a lo mejor tú eres un hijo que ha fallado a su padre, que no le has honrado, como esta Dina, que salió como chiva loca de la casa a mirar el mundo, a vagar por la ciudad a lo que venga. Pero allí el diablo la esperaba, porque el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos exponernos. Todo me es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo me conviene. No podemos decir que todo es malo, pero hay cosas donde nosotros debemos ser prudentes. Prudentes, iglesia. Yo llamo a todos aquellos que sienten que en sus hogares hay atmósferas hostiles, ya sean hijos, ya sean padres de familia. Yo los llamo a que juntos levantemos un clamor de oración en este momento y que oremos por nuestra familia y nuestros hogares y declaremos que ninguno se perderá de nuestros hijos, que nuestros matrimonios serán levantados, serán edificados en base a la palabra del Señor, con el fundamento de la palabra de Dios. Y así como José se agarró a las promesas, a las visiones, a los sueños que Dios le había dado en su juventud y salió victorioso, se sobrepuso a todo muro que estaba por delante de él. De la misma manera, nosotros nos vamos a levantar y vamos a pasar al otro lado de cualquier muro que se levante contra nosotros y contra nuestra familia. Nehemías le dijo al pueblo de Dios: pelead por vuestras mujeres, por vuestros maridos, por vuestros hijos, por vuestros territorios. Pelead por ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pelead por nuestras familias y por nuestra descendencia, por traer la bendición de Dios a nuestros hogares y no contentarnos hasta que las promesas de Dios se cumplan en nosotros y en ellos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, en este día. Declaramos, Padre precioso, que tu palabra es viva y eficaz como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, hasta los tuétanos, Señor. Dios mío, que tu palabra entre a los corazones
más endurecidos en esta hora y nos deje convictos de pecado. Si como padres, Señor, hemos fallado delante de ti y con esta palabra, Señor, hemos sido redarguidos, Dios mío, y hemos sido convencidos de pecado, te pedimos perdón, porque muchos errores hemos cometido como padres, Señor. Oh Rey, algunos vinieron a los caminos tuyos, Padre, sin conocerte obviamente y trayendo una vida muy desagradable, Padre Dios, y hábitos pecaminosos que de alguna manera, Señor, se transmitieron a esos hijos que conocieron nuestro proceder antes de venir a tus pies. Dios mío, perdónanos, perdona a esos padres de familia y a esas madres, Señor, que dejaron solos a sus hijos y que por esa razón fueron violados, fueron maltratados, Señor, fueron manoseados por el mundo. Oh Dios mío, trajeron aflicción y destrucción a la vida de esos hijos. Padre mío, perdónanos si hemos tenido malos comportamientos, malas decisiones que han influido el comportamiento de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a enmendar, a sanar, a levantar a esos hijos que fueron dañados a causa de nuestro mal testimonio, de nuestro mal comportamiento como padres o como hijos, Señor. También te pedimos perdón si hemos, Dios mío, sido sin respetos con nuestros padres, si hemos sido rebeldes, Dios mío, si hemos sido vagos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra hoy traiga sanidad a nuestras vidas, Padre. Oh Rey precioso, toca a esos padres de familia que están dolidos, que están, Dios mío, arrepentidos por decisiones malas que ellos tomaron, por cosas que hicieron, Dios mío, y acarrearon maldición y muerte a la vida de su familia. Espíritu Santo, ministra esos corazones hoy. Levanta, restaura. Dios mío, tú eres un Dios de oportunidades, y así como José tuvo la oportunidad de levantarse por encima de esos muros que habían contra él, Padre mío. Dios, dales la oportunidad, Señor, a estos padres de que esos hijos se levanten y puedan ser edificados en tu palabra, en la comunión con los hijos tuyos, Señor amado. Oh Padre, restaura, Señor, esos hijos rebeldes, esos hijos, Señor, que son atraídos por el mundo, que aman más al mundo que tus caminos, que tus promesas, que tu palabra, Padre Santo. Tráelos a ti. Tenemos promesas, Señor, de que nuestros hijos no son hijos de maldición, sino que son linaje de Jehová. Que les veremos, Señor, florecer, les veremos fructificar en ti, Padre precioso. Declaramos, Señor Jesucristo, que nosotros somos linaje tuyo y nuestros hijos juntamente con nosotros, Padre. Que, Dios mío, ningún trabajo de nuestras manos, Señor, será en vano. Que veremos, Señor, los frutos de la semilla que hemos sembrado con lágrimas en los corazones de ellos. Esa semilla de tu palabra, Dios mío, que hemos sembrado, Dios, en el corazón de ellos, creemos que dará frutos apacibles de bien y de justicia. Encomendamos nuestras familias a ti, Señor, nuestros hijos, nuestros matrimonios, y confiamos que esta palabra, Señor, nos renueva, nos limpia, Dios mío, y que en este día nos sacudimos, Señor, de todo pecado, nos limpiamos, Señor, y nos levantamos para adorarte. Oh Señor, nos levantamos para adorar tu nombre, para, Dios mío, erguir un altar para ti en nuestros hogares, Señor, y en nuestras casas. Gracias, Señor poderoso, por tu bendición, por la palabra bendita que cada día nos das. Ponemos todo en tus manos, Señor, y descansamos en la paz que nos da el Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, cada hogar y cada vida, cada hijo, cada hija tuya, Señor, cada padre, cada madre, Señor. Llénanos con tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.